Uno de los misterios más fascinantes de la saga de Alien se encuentra en el oscuro origen de los ingenieros, dioses inmortales o solo arquitectos del universo. En este video exploraremos toda la historia de estos míticos seres. Los nombres de Dios, de Space Jockeys a Malakak. Para entender a los ingenieros, primero debemos entender cómo nuestra percepción de ellos ha evolucionado a lo largo de las décadas. Cuando la tripulación del Nostromo aterrizó en el planetoide LV-426 en el año 2122, encontraron los restos de una nave de proporciones titánicas, una estructura biomecánica que parecía haber crecido más que haber sido construida. En su interior, postrado sobre lo que parecía ser un cañón antiaéreo o un telescopio, yacía un ser fosilizado de tamaño colosal, con el pecho reventado desde dentro. Durante años, a esta criatura se le conoció simplemente como el Space Jockey, el piloto espacial o el piloto. La humanidad no sabía nada de él, salvo que había sido víctima de la misma criatura parasitaria que acechaba en las bodegas de su nave. En los primeros cómics y novelas del universo expandido de Alien, los humanos que teorizaban sobre esta raza los bautizaron como los Oseans, debido a la apariencia de hueso de su tecnología. En otras ramas del canon expandido, la raza de los Yautja, conocidos popularmente como los depredadores, se referían a ellos en su dialecto como los Malakak. No fue sino hasta finales del siglo XXI, con los descubrimientos arqueológicos de Elizabeth Shaw y Charlie Holloway, que la humanidad los bautizó definitivamente como los ingenieros. Este nombre no fue elegido a la ligera, no eran simplemente viajeros espaciales, eran los diseñadores mismos de la vida, los arquitectos de nuestro ADN. Físicamente, un ingeniero es una criatura que inspira tanto asombro como terror. Son humanoides, sí, pero llevados a un extremo de perfección física y genética que los aleja de nosotros. Tienen una estatura promedio de casi 3 metros, una musculatura hiperdesarrollada carente de cualquier tipo de grasa corporal y una piel casi pálida, casi translúcida, similar al mármol o la porcelana. Carecen por completo de vello corporal, sus ojos son grandes, oscuros y sin pupilas visibles, dándoles una mirada vacía, insondable, que no transmite ninguna emoción humana reconocible. Lo más perturbador de su fisiología es su profunda integración con su tecnología. Los trajes que utilizan para pilotar sus naves, los Juggernauts, no son simples vestimentas, son exoesqueletos biomecánicos que se adhieren a su cuerpo de manera casi parasitaria. La línea que separa la biología del ingeniero y el metal orgánico de su nave es difusa. Sus naves no se pilotan con botones o palancas, se comunican telepática y neurológicamente a través de interfaces orgánicas, e incluso a través de frecuencias sonoras generadas por instrumentos parecidos a flautas. Todo en su cultura abraza la biomecánica, una filosofía donde la carne y la máquina son un ente indivisible. El ritual del sacrificio y la siembra del universo. Para comprender la mentalidad de los ingenieros, debemos analizar su acto más trascendental, la siembra de vida. En los albores del tiempo, mucho antes de que la humanidad diera sus primeros pasos en la Tierra, los ingenieros viajaban a través del cosmos buscando mundos estériles pero habitables. Su método de creación no era mediante la incubación cuidadosa en laboratorios asépticos, sino a través del más brutal y definitivo de los actos, el sacrificio. El ritual de siembra, observado en registros y visiones ecosféricas de mundos primitivos, consistía en dejar a un ingeniero solitario en la superficie de un planeta virgen, cerca de una fuente de agua en movimiento, como una gran cascada. Mientras la nave nodriza se retiraba hacia los cielos, este ingeniero bebía de un cuenco que contenía una sustancia negra, un líquido denso y palpitante. En cuestión de segundos, la sustancia comenzaba a reaccionar con el organismo del Ser Supremo. El cuerpo del ingeniero empezaba a descomponerse a nivel molecular. Sus venas se ennegrecían, su piel se fracturaba y su estructura celular colapsaba por completo, haciéndolo caer en las aguas. Este doloroso acto de inmolación no era un castigo, sino el honor más grande en su sociedad. A medida que el cuerpo se desintegraba en el agua, el ADN del ingeniero se separaba, pero no se destruía. La sustancia actuaba como un catalizador, rompiendo los enlaces genéticos originales para forzar una rápida recombinación. Las hebras de ADN, ahora disueltas en el ecosistema del planeta, comenzaban a unirse nuevamente, formando los primeros organismos unicelulares y desencadenando un proceso evolutivo acelerado. De la muerte y del dolor absoluto de un solo individuo, nacía un árbol evolutivo completo. Nosotros, la humanidad, somos el subproducto biológico de uno de estos sacrificios cósmicos. En nuestra sangre
corre el polvo estelar de un ingeniero inmolado. Visitas a la Tierra y la invitación estelar. El interés de los ingenieros por la Tierra no terminó con la siembra. A lo largo de la historia de la humanidad, desde hace aproximadamente 35.000 años antes de Cristo, bajaron de los cielos en múltiples ocasiones para supervisar el desarrollo de su experimento genético. Fueron adorados como dioses, interviniendo en el desarrollo de civilizaciones en lugares tan distantes como la isla de Skye en Escocia, Mesopotamia, Mesoamérica y las cordilleras de los Andes. A cada una de estas culturas, separadas por miles de años y vastos territorios que hacían imposible cualquier contacto entre ellas, los ingenieros les dejaron el mismo mensaje: un pictograma que mostraba gigantes adorados por humanos señalando hacia una constelación específica en el cielo nocturno. Elizabeth Shaw interpretó esto como una invitación. Pensó que los dioses querían que sus hijos, una vez que desarrollaran la tecnología suficiente para viajar por el cosmos, fueran a buscarlos para conocerlos. Pero esto fue un error de proporciones catastróficas. El mapa estelar no señalaba el mundo natal de los ingenieros, un paraíso de creadores benevolentes. En realidad, las coordenadas apuntaban a un sistema planetario distante, específicamente la luna LB-223 en el sistema Z2 Reticuli. Y LB-223 no era un paraíso, era una base militar, un campo de pruebas de armas de destrucción masiva. La constelación no era una invitación al paraíso humano, era una señal de advertencia o quizá el registro de la bóveda donde guardaban su arsenal más temible, listo para usarlo contra la humanidad en caso de que ésta fallara. Líquido negro, el patógeno. El centro absoluto del poder bélico y creador de los ingenieros reside en lo que la corporación Weyland-Yutani eventualmente catalogaría como el químico A03959X9115, comúnmente conocido como el patógeno o el líquido negro. Este líquido viscoso es la herramienta suprema de los ingenieros, un motor de creación y destrucción que desafía cualquier comprensión humana convencional sobre la biología. El patógeno es una inteligencia artificial biológica altamente inestable y reactiva. No tiene un único efecto predecible, sino que interactúa con la biomasa dependiendo de la cantidad, el método de exposición y aparentemente las emociones o genética del receptor. En su estado inerte es almacenado en urnas o ánforas que reaccionan a los cambios en la atmósfera y temperatura, diseñadas biológicamente para sudar o derramarse en presencia de vida exógena. Cuando el líquido negro entra en contacto con vida animal o humanoide, sus efectos son devastadores y rápidos. En dosis menores actúa como un mutágeno extremo, alterando la estructura ósea, volviendo a los sujetos superagresivos, aumentando sus niveles de fuerza sobrehumanos y convirtiéndolos en bestias sin mente cuyo único propósito es la violencia, como le sucedió al geólogo Fifield en la expedición de la Prometheus. En exposiciones internas, como la ingestión, altera el sistema reproductivo, forzando embarazos biológicos aberrantes, cruzando material genético para crear horrores con formas de cefalópodos, parásitos o depredadores apex. Cuando el patógeno es liberado en forma de esporas o bombardeo atmosférico, actúa como un agente de limpieza genocida, ataca el tejido celular vivo casi instantáneamente, calcificando a las víctimas o reventando sus cuerpos para dar paso a nuevas formas de vida parasitaria como los neomorfos. Los ingenieros descubrieron, sintetizaron o robaron este líquido negro. Algunos textos antiguos de sus templos sugieren que ellos no crearon la sustancia originalmente, sino que encontraron algo más antiguo, algo ligado a la biología del xenomorfo, y lograron destilar este líquido oscuro a partir de esa abominación cósmica. Lo utilizaron para limpiar mundos que consideraban fracasos y sembraron vida nueva sobre los cadáveres de sus creaciones anteriores. Eran jardineros del universo, pero plantar un jardín nuevo requiere que primero se deba quemar la tierra. Tras los experimentos realizados en la Renaissance, la Weyland-Yutani descubre la capacidad mutágena de adaptación evolutiva que tiene este compuesto, mismo que extraen del Big Shap, el xenomorfo que atacó la Nostromo a cargo de Ellen Ripley. Rook el androide relata que la Weyland-Yutani está experimentando con el líquido negro para encontrar la manera de sintetizarlo y poder hacer que los humanos sobrevivan a las duras condiciones del espacio. Sin embargo, los experimentos con el líquido negro han salido terriblemente mal, incluso llevando a la destrucción de la Renaissance, y mostrándonos que el prototipo no está listo, pues no solamente tiene la capacidad de alterar la fisionomía del huésped, sino también de mutar sus células y todo aquello que lleve con él. Esto se puede observar después de que Kai se inyecta el líquido negro para intentar sobrevivir a las heridas provocadas por el xenomorfo.
El compuesto derivado creado por la Weyland-Yutani no está probado, y pronto se descubre que puede crear mutaciones incluso en fetos, haciendo que el bebé de Kai, que en ese momento estaba embarazada, tuviera un crecimiento acelerado y terminara convirtiéndose en un monstruo conocido como el Offspring, el cual tiene una apariencia similar a los ingenieros, pero también tiene características del xenomorfo. Tras estos eventos podemos concluir que el líquido negro proviene de la especie de los xenomorfos y los ingenieros lo descubrieron de alguna forma y lograron sintetizarlo y posiblemente controlarlo para darle origen a la vida en distintos mundos. Aún quedan muchos misterios sobre el líquido negro que no se pueden abordar en este video que trata de la historia de los ingenieros, pero si estás interesado deja un comentario y así sabré que quieres que haga ese video. Continuando con la historia de los ingenieros, llegamos a los eventos de LV-223 y el veredicto final sobre la humanidad. Aproximadamente 2000 años antes de la llegada de la expedición de la Prometheus, es decir, alrededor del inicio de la era cristiana en la Tierra, los ingenieros tomaron una decisión definitiva. Habían estado vigilando a la humanidad y el experimento terrestre había resultado ser un completo fracaso. La especie humana se había vuelto violenta, corrupta, egoísta y destructiva. Los hijos se habían alejado de los preceptos de sus padres creadores. En las enormes cúpulas piramidales de LV-223, instalaciones dedicadas al cultivo y almacenamiento de líquido negro prepararon varias naves Juggernaut. El plan era sencillo y brutal: volar hacia la Tierra liberando millones de urnas cargadas de la sustancia negra en nuestra atmósfera y borrar a la humanidad de la faz del planeta, preparando el terreno para una nueva siembra. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. En LV-223, el arma biológica más perfecta que jamás había creado se volvió contra ellos. Quizá fue un brote accidental, o posiblemente el patógeno mutó más allá de su control. Los registros holográficos encontrados milenios después muestran a los gigantes huyendo despavoridos por los pasillos de sus propias bases, cayendo víctimas de infecciones que les reventaban el pecho, exactamente de la misma manera que le ocurrió al Space Jockey en LV-426. La guarnición de LV-223 fue masacrada en cuestión de horas. Solo sobrevivió un grupo mínimo de ingenieros y eventualmente solo uno quedó con vida, encerrado en una cámara de criostasis, durmiendo un sueño de 2000 años a bordo de una nave cargada de muerte, esperando que alguien o algo interrumpiera su letargo para poder terminar la misión de destruir el planeta Tierra. El despertar del último ingeniero y el choque de creadores. En el año 2093, la nave Prometheus de la corporación Weyland llega a LV-223 siguiendo las pistas arqueológicas, buscando respuestas, y en el caso de Peter Weyland, buscando el secreto de la inmortalidad. Cuando finalmente descubren la sala de control de la Juggernaut, despiertan al único ingeniero sobreviviente de su estasis milenaria, y se produce uno de los encuentros filosóficamente más densos dentro de toda la saga. What did he say? I told him you wanted to live forever. He asked why. Do you see this man? My company built him from nothing. I made him. And I made him in my own image so that he would be perfect. So that he would never fail. I deserve this. Because you and I, we are superior. We are creators. We are gods. And gods never die. El ingeniero se despierta en un mundo arruinado, rodeado no por sus hermanos, sino por la especie que había jurado destruir milenios atrás, los humanos. Y junto a ellos había algo aún más ofensivo para su naturaleza: David, un androide creado por Peter Weyland, un ser creado por la humanidad a su imagen y semejanza. Para el ingeniero, la escena era una abominación. Los humanos, una creación defectuosa, no solo habían evitado su exterminio y robado la tecnología para viajar por las estrellas, sino que habían tenido la arrogancia de jugar a ser dioses, creando vida sintética.
Cuando David le habla al ingeniero ofreciéndole los deseos egocéntricos de Peter Weyland para no morir nunca, la reacción del gigante no es de compasión, sino de asco absoluto. Con un simple movimiento brutal, le arranca la cabeza al androide y procede a asesinar a los humanos presentes en la sala. Nuevamente, el ingeniero pone rumbo hacia su meta principal: exterminar todo lo que existe en el planeta Tierra. Una vez que la tripulación de la Prometeo se dio cuenta que el propósito del ingeniero era destruir la Tierra, puso manos a la obra. El capitán Janek y la tripulación de la Prometeo se sacrifica estrellando la nave contra la Juggernaut, impidiendo que el ingeniero cumpla su cometido. Posteriormente, este último titán se arrastra hasta el módulo de supervivencia de Elizabeth Shaw para asesinarla con sus propias manos, demostrando un nivel de rencor y furia casi personal. Irónicamente, este dios perece a manos de una creación derivada del mismo líquido negro que pretendía usar, el inmenso Trilobit, un ser cefalópodo engendrado por Shaw que infecta al ingeniero y da luz al Deacon, una aberrante criatura que comparte escalofriantes similitudes genéticas con el xenomorfo que todos conocemos. El Planeta 4 y el genocidio definitivo. La historia de los ingenieros toma un giro aún más trágico en los eventos posteriores a la expedición de Prometheus. David, a bordo de una nave Juggernaut robada, acompañado de una Elizabeth Shaw en éxtasis, viaja a las coordenadas que marcan lo que parece ser el mundo natal de los ingenieros, o al menos una de sus colonias más importantes y antiguas, conocidas simplemente como el Planeta 4. Cuando la nave de David llega a la atmósfera del Planeta 4 y se posa sobre la inmensa ciudadela, somos testigos de una faceta completamente diferente de la raza. Cientos de miles de ingenieros se congregan en una vasta plaza céntrica para recibir a la nave, mirando hacia el cielo con asombro y reverencia. Pero aquí notamos algo extraño. Los habitantes del Planeta 4 no lucen exactamente igual al gigante de LV-223. Son más bajos, carecen de los exoesqueletos biomecánicos, visten túnicas simples parecidas a ropajes tribales o de monjes, y su sociedad parece menos tecnológica y más puramente agrícola o contemplativa. Existen grandes debates en los registros y teorías hasta 2026 sobre esta diferencia anatómica y cultural. ¿Eran los habitantes del Planeta 4 verdaderos ingenieros o eran simplemente otra raza sembrada por ellos, quizá una versión más exitosa que la versión humana? Otra teoría predominante sugiere que la sociedad de los ingenieros es estrictamente dividida en castas. Los seres gigantescos y biomecánicos de LV-223 eran una casta militar y científica, alterada genéticamente para hacer armas vivientes y soportar los rigores del espacio. En cambio, los habitantes del Planeta 4 eran los civiles, filósofos, casta original libre de mutaciones oscuras, independientes de quienes fueran exactamente. Su destino fue absoluto. En un acto de ironía cósmica, David, la creación de la creación, abre las compuertas de bombardeo de la nave y deja caer miles de urnas de patógenos sobre la multitud. El genocidio es total. La civilización entera es arrasada en minutos. Sus cuerpos se retuercen, se calcifican y mueren, dejando la ciudad convertida en una necrópolis silenciosa. Un inmenso cementerio de piedra negra. David utiliza entonces este mundo muerto como su laboratorio personal durante una década, experimentando con los cadáveres de los ingenieros, la fauna local y el cuerpo de Shaw para perfeccionar la fórmula biológica, en un intento de crear al organismo perfecto, culminando en lo que él llamó el Pritmorfo. El universo expandido, fuego y piedra. Mientras que las películas nos muestran el fin aparentemente de su civilización a manos de David, el universo expandido de los cómics y novelas, específicamente los arcos de Fire and Stone and Life and Death, nos revelan que la influencia de los ingenieros está lejos de desaparecer y que su biología es incluso más formidable de lo que imaginábamos. Años después del desastre de la Prometheus, nuevas misiones humanas regresan a LV-223. Lo que encuentran no es un páramo estéril y rocoso, sino una jungla exuberante y mutada. El líquido negro derramado de la nave de la Prometheus había actuado sobre el entorno, transformando el planetoide y acelerando un ciclo evolutivo grotesco. En ese entorno, los humanos acompañados de mercenarios descubren que la luna también es el coto de caza de los Yautja, los depredadores. Pero lo más impactante es el despertar de otro ingeniero que había sobrevivido en las profundidades de otra montaña, durmiendo en éxtasis. Cuando este nuevo ser se despierta, su comportamiento es de hostilidad inmediata.
Las interacciones entre el ingeniero, los humanos y los depredadores nos brindan los momentos de mayor despliegue de su fuerza bruta. En un combate singular, este ingeniero se enfrenta a Ahab, un legendario y veterano depredador. A pesar del inmenso arsenal bélico de los Yautja, de su tecnología de camuflaje y su fuerza superior a la humana, el ingeniero lo caza casi sin esfuerzo. Su densidad muscular le permite resistir los cortes de las cuchillas del depredador y su ferocidad física es inigualable, arrancando extremidades y golpeando con el peso de una fuerza imparable. En estos relatos también vemos a los ingenieros interactuar con sus creaciones de maneras perturbadoras. Un androide humano llamado Elden es infectado con el líquido negro, lo que provoca una mutación sin precedentes, fusionando circuitos sintéticos con carne alienígena. La conexión final: ingenieros y xenomorfos. Durante mucho tiempo se creyó que el xenomorfo era un accidente, una creación directa del androide David. Sin embargo, los vestigios dejados por los ingenieros contradicen esto. En la sala de urnas de LB-223 había un inmenso mural labrado en la pared, una obra de arte con estética biomecánica que representaba claramente a una criatura similar a un xenomorfo, una figura crucificada rodeada de formas que recuerdan a los abrazacaras. Este mural no era una advertencia, sino un altar. Los ingenieros sentían una perversa reverencia por el xenomorfo o por el ente primígeno del cual derivaba el líquido negro. Consideraban al xenomorfo como la máxima expresión de pureza evolutiva, impecable, puramente instintivo, una herramienta divina de limpieza genocida. David no inventó al xenomorfo, simplemente leyó las partituras que los ingenieros dejaron atrás y volvió a tocar la melodía. El Space Jockey de LB-426, el primer gigante con el pecho reventado que inició toda esta saga, es la prueba irrefutable de que, milenios antes de David, milenios antes de Weyland, los ingenieros ya estaban lidiando con los huevos de estas criaturas perfeccionadas. Ya transportaban cargamentos masivos del parásito letal a través de la galaxia, hasta que la ubris de creer que podían controlar la muerte misma los alcanzó, e irónicamente se convirtieron en los incubadores de la especie que adoraban. La raza de los ingenieros, con toda su tecnología, capaz de moldear estrellas y tejer ADN de la nada, es en última instancia una de las historias más trágicas y fascinantes del universo. No eran dioses omnipotentes, aunque se vistieran con esa arrogancia, sino científicos jardineros, militares de un imperio intergaláctico que perdió el rumbo. Intentaron dominar un poder que estaba más allá de la comprensión lógica, la biología primígena y el caos, todo en forma de una sustancia negra. Crearon a la humanidad a través de un sacrificio y altruismo cósmico, pero con el tiempo se volvieron amargados, juzgando a sus hijos y planeando su destrucción. Para el fin, no hubo una guerra intergaláctica. Lo que destruyó a los grandes arquitectos del universo fue su propio ego. Fueron destruidos por el arma biológica que perfeccionaron, masacrados por la creación robótica de sus hijos despreciados y consumidos por el parásito perfecto que tanto reverenciaban. Los ingenieros sembraron el universo entero con vida, pero el precio que pagaron fue cosechar su propia extinción, dejando tras de sí un cosmos lleno de ruinas biomecánicas, naves silenciosas flotando en el vacío y pesadillas acechando en la oscuridad del espacio profundo, porque en el espacio nadie puede escuchar tus gritos.